Uno de los temas más complejos y delicados que tiene que resolver la sociedad ecuatoriana es la herencia. Sí, realmente tema que involucra a toda la familia, los mismos que finalmente quieren resolver, sobre todo lo que significa en sí compartir lo que a derecho le corresponde. Mucho más aún cuando se tratan de herencias voluminosas, nos estamos refiriendo cuando hay bienes inmuebles, cuando hay una serie de cosas, cuando hay inclusive títulos de carácter ejecutivo, pueden existir también cuentas de ahorro, cuentas bancarias, que necesariamente tendrán que cumplir o pasar por este proceso necesario de la partición a fin de establecer los derechos que corresponde a cada uno. Es por eso que queremos invitarles a ustedes a que pongan atención para que conozcan cuál es el mecanismo legal que ha determinado la ley para que usted pueda acceder a lo que le corresponde por concepto de herencia. La figura es la partición. Y esta partición necesariamente tiene que pasar por dos pasos esenciales establecidos de manera clara en el Código de Procedimiento Civil, que es, primero, la facción de inventarios y luego el juicio en sí de partición. Vamos entonces a iniciar con el primer tema, la facción de inventarios. La facción de inventarios se ha establecido de manera clara y precisa en el Código de Procedimiento Civil que tiene que necesariamente realizarse. ¿Y cuál es la razón misma en sí de que ésta tenga que realizarse? Valga la redundancia. Es porque a través de este procedimiento de carácter legal, que lo inicia cualquiera de los herederos que lo justifiquen de forma legal, tiene que establecerse cuáles son los bienes inmuebles o bienes muebles o una serie de títulos valores que necesariamente tienen que aparecer como masa hereditaria. Caso contrario, resulta muy difícil, ¿no es cierto?, y entendible, de que no vamos a saber exactamente qué es lo que nos vamos a partir. Insisto en esto, el juez va a establecer de manera clara y precisa la existencia de los bienes por concepto de herencia. Y la segunda cosa fundamental que se pretende a través de la facción de inventarios es de valorar dichos bienes muebles e inmuebles o títulos valores, a fin de que se establezca de manera clara y precisa cuál es la masa hereditaria. Para entenderlo mejor, es decir, saber de manera clara y precisa, ¿no es cierto?, si hay casas, hay lotes de terreno, ¿no?, dentro de los bienes inmuebles, o si hay vehículos, hay maquinaria, ¿no?, dentro de las cosas o de los bienes muebles. O también si existen títulos valores que pueden estar dentro del sistema financiero. Y la segunda parte está la participación directa, en este caso, de un perito designado por el señor juez. Este perito tendrá la tarea clara y precisa de determinar y valorar cada uno de los bienes dejados por concepto de herencia. De tal manera que la facción de inventarios nos va a arrojar lo siguiente. Nos determinará de manera clara bienes, nos determinará de manera clara cosas o títulos valores y obviamente de manera clara y precisa cuáles son los avalúos de cada una de estas cosas, estableciéndose de manera clara y precisa, insisto en esto por favor, cuáles son los bienes y cuáles son los valores. De tal manera que finalmente tendremos la masa hereditaria que finalmente podrá entrar en la segunda parte de la partición a fin de realizar una partición equilibrada y justa de acuerdo a lo que determina la ley. El juicio de partición, tal cual como lo habíamos señalado, necesariamente previo a realizar la partición tiene que darse el proceso de carácter legal de la facción de inventarios. La facción de inventarios, lo decíamos, establece de manera clara y precisa todos los bienes dejados en herencia, ¿no?, es decir, la masa hereditaria, valorada, donde genera ya facilidades para que el juez pueda buscar la fórmula adecuada para realizar la partición. De hecho, procesalmente ha de entenderse que el abogado tiene que solicitar a través del accionamiento
no, de la partición, es decir, un nuevo escrito, una nueva demanda, a fin de que el juez pueda dar oportunidad a que, establecida esa facción de inventarios, se dé y se marque el procedimiento claramente conocido y establecido para la partición. De hecho, aquí habrá la oportunidad inclusive de que cualquiera de los herederos puedan reclamar algunas cosas que no fueron tomadas en cuenta en cuanto tiene que ver al uso, ¿no?, y sobre todo al usufructo de determinados bienes, ¿no?, que quedaron en herencia. Y luego de eso entonces el juez establecerá los condicionamientos establecidos en el Código de Procedimiento Civil a fin de que se pueda realizar la partición. Yo creo que más allá de lo que establece el Código, lo importante es entender de que, claramente entendido la masa hereditaria, y de hecho habrán una serie de bienes que no van a ser muy fácilmente susceptibles de división, ¿no es cierto?, generará un mecanismo y, de ser necesario, el juez nombrará nuevamente un perito a fin de que determine de manera lógica y posiblemente técnica, y también yo diría financiera, de cómo se puede realizar la partición. Una cosa es importante señalar en esto, de que siempre habrá la oportunidad, ¿no?, insisto en esto y póngale mucha atención por favor a los herederos, siempre habrá la oportunidad de que ustedes puedan ponerse de acuerdo en cuanto al reparto. Esto es fundamental, no por el hecho necesario de estar un proceso legal en curso hace que exista la obligatoriedad en cuanto a su procedimiento de respetarlo, no. Siempre habrá la oportunidad de que las partes se pongan de acuerdo y de mejor manera y de manera tranquila, yo diría buscando el equilibrio justo, puedan realizar dicha partición. También insistir de que este acto de carácter legal que busca justicia necesariamente deberá contar con la quiesencia y sobre todo el asesoramiento de un profesional. Esperamos haber sido claros en cuanto a esto y sobre todo a ustedes les sirva para que puedan resolver un tema tan delicado como es la herencia.